¿Qué tal? Buenos días. Se me oye, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a la organización por invitarnos y a todo el público que asiste hoy a esta ponencia, donde vamos a ver y disfrutar un poco de la obra del estudio Porras-Guadiana, con Fernando Porras y Lorenzo Fernández, Fernando Porras Islas y Lorenzo Fernández Ordóñez, donde nos van a expresar y nos van a enseñar parte de su obra, en donde la piedra natural es protagonista, y en especial el granito. Y luego tenemos también como invitado especial a Enrique Azpilicueta, que es doctor arquitecto, bueno, todos son arquitectos, por supuesto, y Enrique, además, doctor en arquitectura y profesor de la escuela, y bueno, todos ellos han dado clases en varios sitios y se ha dedicado también a la editorial. Y sin más preámbulo, yo creo que lo suyo es que nos enseñen su obra y luego charlaremos un poco sobre los temas que veamos. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de la piedra. ¿Qué dice? De la piedra como la usamos nosotros desde hace bastante tiempo, fundamentalmente en proyectos de espacio público, donde las cualidades de la piedra son fundamentales. Trabajamos siempre con dos materiales básicos. El segundo lo contaré al final, pero el primero es la piedra. Y habíamos hablado en esta charla de pensar que íbamos a hablar de algo más que una piel, de esa condición de membrana exterior que, como en los proyectos de Carmen hemos visto, pues es un revestimiento que se aplica a los edificios. En nuestro caso, creemos que no es exactamente así. Aquí vemos, pues, desde el famoso dibujo de Juan Valverde de Amusco, en que nos enseña la piel como un órgano que tiene mucho más que una simple protección. Respira, tiene capas, la dermis, la epidermis, la hipodermis, y esas capas están también formadas por otras capas, la capa córnea, la capa globulosa, la capa basal. Bueno, son muchas capas que convierten a esa membrana algo mucho más importante que un simple revestimiento. Y así es como nosotros entendemos nuestro trabajo en la piedra. Precisamente por esa complejidad del material natural, nos vemos obligados en cada proyecto a utilizar una gramática que unifica perfectamente el resultado final, porque al modular, al trabajar con diferentes planos, con diferentes formatos, terminamos estableciendo en cada proyecto un catálogo que cada vez se hace más grande de elementos que van a conformar toda la superficie continua, como la piel, que también es continua, puede estar arriba, abajo, en los laterales. Puede ser estructura, como veíamos en el bogavante, o en la tortuga, puede ser caparazón. Bueno, pues la manera de trabajar se va enriqueciendo en cada proyecto porque los elementos que seguimos usando resuelven ciertas cuestiones gramaticales o de sintaxis y van pidiéndonos más en el siguiente proyecto, y ese catálogo cada día es mayor y cada día se vuelve a reutilizar. Es decir, que la piedra, que se talla como algo exclusivo pero repetido, nos obliga en nuestra manera de trabajar a precisar cada elemento dibujado en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, pasa luego a fabricación. Después de esta sintaxis, esta gramática que se elabora en nuestras mesas de trabajo, tenemos que decir que sin la industria no seríamos nadie. Sin las personas que trabajan a nuestro lado, los que producen la piedra, los que la cortan, los que la colocan. Siempre trabajamos con piedras enterizas, que van desde los 6 centímetros de un pavimento hasta los 80, 90 centímetros, 1 metro de un banco, de un gran muro. Es decir, nunca pensamos en la piedra como algo que no se sujeta a sí mismo, como algo que no se consiste a sí mismo. Y eso lo hacemos con la industria. En todos nuestros procedimientos de trabajo hablamos con los productores de la piedra, tratamos de que esos productores sean los que luego van a ser subcontratados en el proyecto y trabajamos codo con codo en la elaboración de todos los documentos y en las soluciones
de anclajes, de puestas en obra, de modulaciones con ellos, aprovechando las tablas de piedra, sacándoles el mayor partido, aprovechando su peso, haciendo que el peso vaya a favor de la obra. Bueno, la industria para nosotros es el compañero sin el cual no podríamos hacer nuestros proyectos. Como no hay demasiado tiempo, no quiero aburrirles, vamos a pasar a diferentes soluciones en obras en las que incorporamos esa piel rica o ese órgano complejo que es los elementos de piedra que conforman realmente las caras de ese espacio público que construimos. Ejemplo, cómo una piedra de 10 centímetros, como es esta, puede modularse con juntas más o menos abiertas, más o menos densas, para que el agua se filtre al suelo y se filtre donde queremos. Aquí vemos cómo hay unas juntas, son piedras de 10 centímetros, de 1,80 es el triángulo grande y de 60 milímetros es el triángulo pequeño. Cuando la junta se va haciendo más menuda y más densa, lleva el agua donde nosotros queremos, a los conductos que permiten la permeabilidad de un suelo. O en este otro caso, en que se lleva a través de la impermeabilidad contraria, estos son piedras de 8 centímetros, se conduce la piedra a un lugar concreto, en este caso a una rejilla, que lleva el agua donde necesitamos. Antes hablaba Carme Pinós de cómo nuestras ciudades son cada vez más impermeables. Creemos que hay procesos que revierten esa tendencia, como los suelos permeables. En este caso son piedras de 6 por 6 por 6 y todas ellas percolan directamente sobre el suelo y el agua termina en los acuíferos. O cuando la piedra se convierte en un elemento significante, cuando ya su funcionalidad incorpora además una expresividad, como es el caso de estos grandes patrones que unifican un gran proyecto. O cuando podemos utilizar y reutilizar al 100% la piedra, incluso la traemos de lugares en los que ya se ha usado. Tenemos la suerte de poder acceder a almacenes de piedra usada y su reciclabilidad es total. Vemos aquí, por ejemplo, pues una hermosa losa con ondulaciones que procede de una cuadra donde había caballos que no debían resbalarse. Y la incorporamos a los proyectos, lo hacemos con mucha frecuencia y además sabemos que nuestros propios proyectos pueden ser 100% reutilizables, porque la manera de sustentar y anclar los elementos permite volverlos a recuperar. En vertical, la misma idea. Se trata de elementos que sean autosustentantes, que puedan incluso conformar volúmenes expresivos, que permitan abrirse y cerrarse, respirar, modularse y resolver con mínimos recursos una riqueza expresiva de los edificios, o que tienen la capacidad de no solo sujetarse a sí mismos, sino de, en este caso, sujetar grandes volúmenes de tierra. Este es un ejemplo que habla de esta conciliación con la industria. Esto es una muestra que estamos preparando para un gran edificio y son elementos autoportantes de más de 6 metros de altura. O la piedra como límite, como elemento que separa lo húmedo de lo seco y que al mismo tiempo incorpora nuevas funciones. Siempre elementos que tienen la potencia que permite que se mantengan en el tiempo. Límites que permiten que la topografía sea lo más natural. Se habla mucho de naturalidad hoy. Que confinan espacios, que conforman mobiliario, que constituyen fronteras a veces muy sutiles, como esa pieza en doble curvatura transita desde el plano horizontal hasta un plano húmedo de jardinería. O elementos
que nos hacen ir de lo vertical a lo horizontal. Siempre enterizos, siempre de la máxima potencia, que combinan sus texturas rugosas, labradas, suaves, tersas, y que permiten cualquier cambio de nivel. Cualquier cambio de nivel por gravedad. Cualquier cambio de nivel que se podría desmontar y llevar a otro lugar. Y que con un único material, con diferentes soluciones, tratamiento de la superficie, acabados, procesos de tronzado durante la fabricación, resuelven esa gramática con precisa sintaxis táctil, mórbida casi. Una pieza tallada y una pieza tronzada. Cambia el nivel, podemos sentarnos, podemos deslizarnos, el agua percola y es puro, absolutamente puro. La piedra nos permite también alojar elementos, alojar el agua. Siempre procuramos trabajar en los proyectos incorporando elementos que a través de la piedra contienen agua y aportan otras cualidades. Agua, frescor, sonido. Esta, por ejemplo, es una fuente monolítica de una piedra negra, de granito negro. Bien, los proyectos de los que hablamos son, en general, proyectos de espacio público, proyectos urbanos, en los cuales el segundo material, también natural, es la vegetación, sin la cual no tendría ningún sentido. El hecho de que permitamos que el agua se filtre en el suelo también nos permite a nosotros plantar en los entornos de piedra. Enseño ahora imágenes, vamos a elevarnos cada vez más del suelo, de los proyectos o de los trocitos de proyecto que hemos visto antes. Este es un espacio de lectura al aire libre en el Parque del Oeste de Madrid, donde utilizamos ese disco central de piedra reciclada, totalmente reciclada, reutilizada, y donde una serie de gradas que se amoldan al suelo con esa piel de serpiente del pequeño adoquín 666 se adapta perfectamente a la suave topografía que propusimos. O en este otro caso, en que se buscaba la impermeabilidad total de la piedra hacia una serie de canaletas, porque debajo hay un aparcamiento de 4 plantas. Este es el espacio privado que el Real Madrid tiene como plaza pública al lado del estadio. O también veíamos alguna imagen de la avenida General Perón. En este caso, lo que hicimos fue incrementar de manera radical la permeabilidad del suelo mediante las juntas de granito entre los elementos. O Madrid-Río, en el cual los dos grandes materiales, granito y vegetación, conforman, en este caso, como los rastros del agua que se hubiera retirado en la ciudad. Vamos elevando nuestra mirada y hemos visto imágenes también de la Plaza de España. Ya estamos aquí a casi 100 metros del suelo. O aún más, esos muros de grandes bloques que contenían tierras. Más arriba vemos el proyecto en el que estamos trabajando ahora, que es un gran paraninfo, un gran parque dotacional, en cuyo margen habrá edificios públicos, uno de ellos un teatro cuya fachada es la muestra que hemos visto en vertical. Y ahora vamos a elevarnos más aún, dando la palabra a Lorenzo, sobre otro gran proyecto de piedra. Buenos días. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no queríamos, Fernando ha presentado nuestros proyectos conjuntos, dar una pincelada sobre un proyecto que tuvimos la suerte de participar con Eduardo Chillida. Este es un proyecto que empieza en el 84, cuando Eduardo Chillida, un gran escultor, se da cuenta que lo que él hace cuando excava las rocas para hacer esos espacios es lo mismo que hacen los canteros. Están sacando la materia y al mismo tiempo hay un
proceso, que es que él trabaja siempre a una escala mayor que la que tiene la dimensión de su escultura. O sea, esta escultura tiene una dimensión más o menos de 60-80 centímetros, pero la escala, la dimensión es 80 centímetros, la escala podría ser una persona muy pequeña y podría adentrarse, ser un espacio realmente arquitectónico. Él hace una petición que es: ¿hay alguien que le interese que yo actúe en una cantera? Él se queda a la piedra, yo digo cómo queda ese espacio, como si fuera una escultura donde el espacio sea lo importante, y durante mucho tiempo pues hubo varias propuestas hasta que una vez que estábamos trabajando en Canarias, ya en el año 96, surgió la oportunidad de hacer esta escultura en ese monte que se llama Tindaya. Es un monte que está en medio de un desierto en Fuerteventura, mirando. Es un desierto de más o menos alrededor hasta el mar hay 6 kilómetros y en medio básicamente no hay nada. Es una montaña que en un llano se levanta hasta los 400 metros. Y es una montaña muy especial porque es un lacolito, o sea, es una piedra de traquita que no se forma en la superficie, sino que se forma en la profundidad de la tierra, y posteriormente todo el terreno que estaba encima, unos 2 kilómetros, es erosionada y aflora. En esta montaña había unas canteras que son estas, de esta piedra tan bonita. Es una piedra que se corta como un queso, es básicamente con las propiedades del granito, es feldespato y mica, no tiene cuarzo y es volcánica. Chillida en sus obras hace una cosa que transforma de alguna forma la escultura desde Picasso. Lo que hace es, mientras que a todos hemos estudiado que Miguel Ángel veía la materia que hay que quitar para que apareciera su escultura, su mano, Chillida lo que ve es el negativo de la mano, el espacio que crea la mano. Por tanto, en esta pieza, en esta escultura, lo que es la obra de arte realmente es el espacio, es el aire y la luz que entra. La piedra no es más que el mero contenedor. Y con esa idea se realizó la propuesta de Tindaya, que era un cubo de aproximadamente 50 por 50 metros por 50 de alto, en el que entraba 2 grandes perforaciones de luz vertical y una gran perforación que miraba hacia el horizonte, hacia el mar, sobre el desierto. Bueno, este proyecto tenía una cantidad enorme de complicaciones, pero lo básico era que había que tallar la montaña, o sea, no había que construir la montaña, sino que lo que había que hacer es, en esa piedra, que era como un basalto o un alabastro, habría que, sin dañar a la propia montaña, vaciarlo, dejando el espacio. Para hacer eso había que básicamente armar la roca. La roca está partida, tiene una serie de diaclasas, de roturas, y lo que se trataba es de armarla, dejando que sea la propia piedra la que se soporte y la que aparece vista dentro del espacio. Bueno, este es un proyecto que ya se hizo en 2003. Una vez muerto Chillida, se acabó a nivel de proyecto de ejecución y posteriormente, en un momento dado, el gobierno canario decidió abandonarlo, decidió que no quería, bueno, una serie de discrepancias políticas. En cualquier caso, quería traerlo por ser un espacio tallado en la piedra y porque nos da, siendo un espacio del 84, nos da muchas claves de lo que no solo construimos, sino lo que estamos haciendo al sacar la piedra de las canteras para construir. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Lorenzo y muchas gracias Fernando.
Y hay una cosa una frase que ha dicho antes Carmen Pinó, sobre que la arquitectura no acaba en la piel, ¿no? Y que ha estado muy al hilo de la conversación que tengamos nosotros ahora. También al hilo, aparte de los ejemplos que hemos visto y que luego comentaremos un poquito más, ha venido aquí, nos acompaña Enrique Azpilicueta, que nos va a dar una visión más académica e historicista o histórica sobre el uso de la piedra natural, más allá que de un simple acabado, ¿no? de acabado superficial. Y adelante, Enrique. Bueno, lo primero agradecer a los organizadores el que nos hayan invitado. Y bueno, es una visión historicista, un minuto, luego ya no. Simplemente traigo este texto del librito este fantástico de Heyman por ilustrar realmente el superávit brutal de resistencia que tiene la piedra en general. Aquí vemos esta frase en la que nos dice que Villarceau calcula que si consiguiésemos que en una pila de una catedral gótica las cargas fuesen centradas perfectamente a lo largo de toda la pila, sin ningún tipo de pandeo ni flexión, la pila estallaría en compresión cuando hubiese alcanzado 2 kilómetros de altura. Y estamos hablando de una piedra normalita, es una piedra de 45 newtons por milímetro cuadrado, que eso traducido, a mí me gusta más hablar de kilos por centímetro cuadrado, 450 kilos, es un estándar. En realidad, el problema del pandeo es tan tremendo que la Catedral de Beauvais, que es la más alta que se ha construido nunca, alcanzó 28 metros de altura, el máximo de la pila. Y de hecho tiene problemas de estabilidad. Y aquí ya vamos un poco enhebrando con el futuro. En la Catedral de Notre Dame, conscientes, porque una de las cosas realmente de gran mérito de los arquitectos góticos es que no sabían sumar vectores, pero utilizando ese superávit tremendo de resistencia, lo que trabajaban eran con maquetas, es decir, la piedra no cumple el tema de la debilidad de los gigantes. Es decir, si yo hago una maqueta en piedra, de hecho, en algunas catedrales todavía existen pequeñas esculturitas del arquitecto con su maqueta. Entonces, si tú haces una maqueta en piedra y no se cae, lo trasladas a escala real, aunque lo hagas a escala reducida, y sigue funcionando. Eso es prácticamente el único material que lo cumple. Bien, pero siendo conscientes de que el problema era centrar cargas, lo que hacen en la Catedral de Notre Dame es introducir estos pilarcitos de una piedra mucho más resistente que la pila central y acuñarlos. Estamos ya en un primer postesado, es decir, estamos zunchando con mayor compresión la pila para que tenga la carga mucho más centrada. Bueno, y saltamos ya a algo mucho más cercano, el proyecto del Pabellón del Futuro de Martorell, Bohigas y Mackay, que ahí a caballo entre la propuesta de arquitectura y con un ingeniero como Peter Rice, que tenía la obsesión por los acueductos, pues se hace este edificio que tiene este tema interesantísimo. Es decir, estamos hablando de piedras, en este caso es un granito rosa de Porriño, que se aligera muchísimo, como se puede ver ahí abajo, con sistemas ya muy tecnológicos, es decir, de taladros, resinas, etcétera. Se hacen esas piezas que llevan toda la carga al perímetro y se completa una especie de arco tensigrity bastante complejo. Es decir, la gracia del asunto es este elemento que se tracciona porque todas estas grandes vigas, las vigas de la cubierta, cuelgan de estos cables, producen unas tracciones radiales que a su vez me comprimen la piedra y me estabilizan todo. Y luego, con una estructura tridimensional, estabilizo el conjunto. Aquí vemos el resultado final, que a mí me parece realmente interesante, ¿no? Aunque la inspiración, insisto, de Peter Rice era un acueducto tipo, por ejemplo, el acueducto de Segovia. Pero ahí podemos ver perfectamente esta otra manera de utilizar la piedra mucho más afinada y que nos da muchas posibilidades.
Siguiendo en esta línea, pasamos a otra pasarela bastante impresionante. Tiene 76 metros de luz, es un puente atirantado que tiene un mástil central hecho en granito de Zimbabue. Aquí podemos ver las juntas, son piezas bastante largas, son piezas más o menos como de estas dimensiones, que llevan una varilla central para que no se desplacen, que están trabajando en compresión pura y dura, y que, bueno, en este caso no tienen un postesado real, pero sí nos da un poco las posibilidades realmente de conseguir una manera de usar la piedra mucho más afinada, mucho menos masiva y bueno, con unas posibilidades realmente potentes. Con detalles tremendamente finos, como es el arranque de este mástil, que es una pieza realmente con una geometría increíble, con una altura total, ese mástil de 15 metros, y bueno, con una luz total, creo que lo he dicho, de 70 y tantos. Es decir, a mí me parece una pieza que es un alarde, porque esta es una ingeniería, Schleicher-Bergermann es una ingeniería que trabajan siempre al límite. Y otro ejemplo, que esto Carmen seguro que conoce bien, que es la Sagrada Familia, toda la parte del remate de las torres, cómo se está haciendo, ¿no? Que se está haciendo con piedra postesada. En este caso, la razón última es que trabajar ahí arriba con piedras que si se tuviesen que construir de manera tradicional sería de alto riesgo y muy complicado, aparte con estas geometrías que se van cerrando. Entonces lo que se hace es que se postesa esta piedra. Y se postesa introduciendo unas varillas de acero inoxidable. Aquí se puede ver abajo a la derecha con unas placas de inox cogidas a la piedra con resina y luego posteriormente postesadas por un sistema muy sencillo, es decir, una varilla roscada y simplemente con tuerca. Gracias a esto, pues se está pudiendo montar con bastante velocidad el remate de estas torres, que además nos da una gran garantía de trabajo a viento. Otro ejemplo interesante es que esto en Inglaterra se ha utilizado bastante para conseguir hacer montantes o travesaños de piedra bastante afinada. Lo que se hace es postesarla. Esto ya lo hizo Freycinet al principio, en los años 20 del siglo pasado, y en realidad, bueno, pues es simplemente postesar la piedra. En este caso, siempre estamos hablando de varillas centrales, es decir, que no estamos haciendo un postesado para trabajo en flexión, que sería más buscando la fibra que se nos va a traccionar en el trabajo final, ¿no? Pero aún así se está trabajando con postesados que son aproximadamente el 20%, ahí lo podemos ver, entre el 10 y el 20% de la tensión admisible de esa piedra. Podemos ir a mucho más. En realidad esto es un tema que yo creo que, por ejemplo, Porriño, a mí que siempre me impresiona muchísimo esos dintelazos tremendos de granito de Porriño, pues aplicándole un postesado en la fibra inferior se podía ir al doble, ¿no? Simplemente esto lo lanzo porque me parece que es un mundo que abre muchísimas posibilidades de utilizar la piedra de una manera estructural, no de la manera clásica, que es como murazo de carga o gran pila, etcétera, ¿no? Sino afinando muchísimo más si quisiéramos ir consiguiendo unos trabajos estructurales mucho más afinados, ¿no? Bueno, y para terminar traigo este ejemplo curioso, sobre todo por ser donde es, que es en Suiza. Son viviendas sociales hechas con piedra maciza. Es piedra caliza, no lleva ningún tipo de aislante y está vista interior-exterior, es decir, es piedra maciza pura y dura, sin más. Y esta sería la construcción. Evidentemente, pues tiene un despiece para que trabaje bien. No lleva, en principio, necesita algún tipo de contrarresto, pero está trabajando como un sistema de dovelas clásico.
y con una sensación muy interesante. Estamos hablando de piedras que no son muy conductoras, evidentemente no son demasiado densas y que no nos llevan a un ciclo estacional, sino prácticamente diario. Y en un país como Suiza, muy exigente desde el punto de vista constructivo, que se haya dado esta solución sin ningún tipo de aislante, me parece llamativo. Es decir, frente a lo que nos está pidiendo constantemente el código técnico, etcétera, etcétera, y todas las normativas de ahorro energético, que es como meta usted 30 centímetros de aislante, no sé qué, pues una respuesta de este estilo a mí me parece tremendamente interesante. Y creo que con esto he terminado. Pues muchas gracias, Enrique. Gracias. Ha estado muy bien esta visión académica, ¿no? Y más técnica del uso de la piedra natural más allá de puro revestimiento. Y bueno, vamos a hacer un pequeño diálogo. Quien quiera participar por parte del público, que levante la mano y le pasaría el micrófono. Pero yo quería preguntaros primero a ti, Fernando, ya que te tengo a mi lado. ¿De dónde viene vuestro amor? Cuando digo vuestro amor, en el sentido de la cantidad de proyectos que habéis desarrollado, que en metros cuadrados, vamos, ni me lo puedo imaginar, por el uso de la piedra natural como material principal de expresión, como material principal de la obra. Es una decisión casi obligada, porque las condiciones del espacio público y el espacio público en la ciudad densa y la ciudad central, su utilización superintensiva requieren siempre un material de una total durabilidad. Esa es la principal razón. Lo que pasa es que cuando trabajamos con ese material nos damos cuenta y hemos tenido experiencias de que es más versátil, por ejemplo, que el hormigón prefabricado. Si queremos hacer un elemento de hormigón prefabricado que sirva de límite entre dos elementos, se requiere diseñar el molde, controlar la calidad del hormigón, el desmoldaje y luego el ensamblaje entre piezas. Todo eso, con los sistemas actuales de fabricación de piedra, con los cortes de control numérico y con la estrecha colaboración con las oficinas técnicas de los fabricantes, nos permite dibujar el 100% de los elementos a medida, siempre utilizando una serie de parámetros comunes, ¿no? Pero la durabilidad, el peso, la posibilidad de fabricar cualquier cosa y la máxima calidad del envejecimiento de esos elementos, pues casi nos obliga, no tenemos más remedio que trabajar con piedra. Muy bien. Bueno, en la presentación no lo dije, pero tanto Fernando como Lorenzo han participado en grandes proyectos que gran parte de ellos los habéis visto, como Madrid-Río, ¿no? En la Plaza de España, en Madrid también toda la urbanización que hay en el entorno del Estadio Santiago Bernabéu, donde además entiendo que la complejidad de equipos multidisciplinares y grandes equipos, incluso arquitectos, y la coordinación que ha podido llevar el desarrollo de esos proyectos habrá sido increíble, ¿no? Y un trabajo arduo, ¿no? Y complicado, me imagino. Bueno, es como un director de cine, que es el que tiene la visión global de cómo va a ser la película, ¿no? El que ha escrito el guión o lo ha leído, o lo ha decidido, y tiene que congraciar al director de fotografía, al de vestuario, al best boy, al key grip, que es el que lleva la grúa. Nuestro trabajo es casi de editores y además estamos bastante contentos de que nuestro trabajo no lleva gritos. Cuando terminamos las obras parece que siempre fueron así. Los espacios que regeneramos parece que ya estaban reclamados por los vecinos y los usan de manera muy natural, y nos sentimos una especie de pequeños directores de cine que lo único que tiene es la visión global del proyecto. Muy bien. Y a ti, Lorenzo, bueno, que nos ha enseñado una obra muy poética, ¿no? Y la verdad es que maravillosa, que yo me acuerdo de, nos conocemos hace muchos años, que has estado involucrado muchísimo en ese proyecto. Una pregunta muy personal, ¿no? ¿Cuál sería, si tienes algún recuerdo como profesional o como persona, de tu primer encuentro con la piedra natural? Sí.
Puede ser en un viaje o en algo profesional. No sé, me pillas ahora así a bote pronto, ¿no? Pero creo que, a ver, yo creo que los que hemos tenido la suerte de ir a Roma a tener la beca de la academia es recorrer Roma es algo donde ves una cosa que decía Fernando, que es cómo la memoria se incorpora al material. O sea, y eso, cómo se traba, cómo tanto el uso humano que va dando lustre a los adoquines o a los elementos, cómo ese material es capaz de incorporar esa energía, incluso la energía negativa de los golpes, cómo se mezcla las vetas con la nueva energía que se produce en la ciudad. Eso es algo muy valioso y que hace que sea especialmente agradable en cuanto se relaciona con el agua y con cualquier otro elemento, establece un diálogo muy, muy potente. Sí. Pero sí, yo creo que si tengo que elegir una pieza de piedra, creo que elegiría la barqueta de Bernini. Creo hay una fuente en la Plaza de España de Roma. En Roma, sí, es que no te oigo bien, perdona. Vale, es que no lo había dicho anteriormente y aprovechando porque no he querido leer el currículum tan amplio y extenso que tiene cada uno de ellos, que Lorenzo fue becado en la Real Academia de Roma como arquitecto, ¿no? Después de su formación, después de sus estudios. Y a ti, Enrique, ya para terminar la parte de diálogo por nuestra parte y luego si quiere intervenir algo el público, ¿cómo ves, bueno, los ejemplos que los has enseñado tanto del pasado como el presente, cómo ves el futuro? O sea, el uso de la piedra natural en las obras del futuro. Hombre, yo lo veo muy prometedor en el sentido de que se puede seguir utilizando, evidentemente, como toda la vida. Tenemos el ejemplo del gótico como la expresión máxima de finura estructural, digamos, pero hoy en día todos los sistemas, como decía Fernando, de control numérico, y no solo eso, sino de sistemas de taladro, de mecanización de la piedra, es decir, todo esto que yo he contado de los postesados o enhebrados con redondos de inox, implica hacer previamente un taladro, que eso hace años era un tema muy complicado. Hoy en día tenemos manera de perforar con láser, con broca de diamante hueca, etcétera, etcétera. O sea, se pueden hacer auténticas maravillas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es interesante o sea, que el futuro ofrece muchísimas posibilidades. Por otro lado, antes discutíamos con Carmen el tema de las canteras, ¿no? Que cómo dañan el paisaje y demás. Hay posibilidad de hacer canteras en mina, es decir, que no hace falta tampoco, que es un poco lo de Timanfaya, ¿no? Que no hace falta tampoco destruir las montañas así aparentemente, ¿no? Sino que se puede utilizar muchísima piedra de una manera mucho más cuidadosa desde el punto de vista paisajístico, ¿no? O sea que yo el futuro lo veo muy interesante y sobre todo estamos, pues no sé, lo que decía Eduardo antes, ¿no? Que los chinos se lo están llevando crudo por precio, ¿no? Entonces ahí también hay otra batalla, ¿no? Que esa es otra historia, o sea, ahí no voy a entrar. Pero en posibilidades, pues diría que infinitas, es decir, volvemos a lo que decía antes Fernando, es decir, ya tienes un material que ya existe y lo que hace falta es tallarlo, ¿no? De algún modo. Y hoy en día las técnicas, las posibilidades son absolutas, vamos. Y además hemos estado viendo durante todos estos días lo sostenible que es el material, ¿no? Y lo que dices tú, no solo en la extracción y utilización, sino luego en el propio reciclaje, no solo de la materia, sino de las propias canteras también. Efectivamente, luego lo puedes reutilizar infinitas veces. Yo recuerdo, me hizo mucha gracia porque yo trabajé bastantes años restaurando el monasterio de Yuste, vamos, consolidando. Y era muy gracioso porque te ibas encontrando por toda la vera capiteles. Como Yuste perdió un nivel de uno de los claustros y ese nivel te lo encontrabas por toda la vera, en todos los pueblitos, capiteles, cositas y tal, por todos lados. O sea, que reciclado absoluto, ¿no? Fantástico. No sé si alguien del público quiere preguntar algo. Que alce la mano, que nos encanta que haya interactuación. Eso, además. Que levante la mano, perdón. Vale, pues entonces vamos a... Si veo que no hay nadie... Perdón. ¿Sí? ¿No? Estoy un poco rápido. Bueno, pues muchísimas gracias por
esta oportunidad creo que hemos tenido una visión muy completa y complementaria de lo que es la utilización de la piedra natural más allá de lo que pueda ser la piel. Y bueno, enhorabuena a toda la organización de este evento, sobre todo por las oportunidades que hemos tenido de escuchar al resto de los colegas. La verdad es que hasta ahora está siendo muy interesante y os invito a continuar durante lo que queda de jornada. Y el año que viene esperamos vernos por aquí todos, ¿no? Nosotros también, Arturo. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Gracias de verdad.